¿Y por qué en los retos? Porque en esta semanita, yo creo que el lunes o martes, estábamos Albert y yo hablando de la cantidad de retos que últimamente los muchachos y la sociedad y los medios de comunicación nos imponen. Retos que son a veces tan absurdos y cómo la gente, no importando el desafío tan grande en que se tienen que meter y lo peligroso que son, se meten así como si nada y deciden o tomar calientes, esas bebidas calientes que les pueden llegar hasta quemar el esófago, o los retos de bañarse en el hielo. ¿Ustedes se acuerdan ese reto de que uno se ponía en un container agua y hielo y se lo echaba encima? El reto de que tú vas manejando, salías, bailabas y volvías y te montabas en el carro. El reto de a veces los muchachos últimamente en los colegios, yo no sé si es un reto o no, pero que ven una persona así como tranquila, parada, y vienen y lo empujan de tal manera para que se caiga de una, como que le voltean los pies o algo así. El reto ahorita que está de moda, que me parece tan absurdo, que es que los muchachos se tengan que orinar en los pantalones. El reto de la almohada, de una almohada, porque como ahora todo el mundo está en cuarentena, entonces el vestido de la almohada, entonces todo el mundo anda con una almohada y se lo ponen. Y yo me ponía a pensar en todos estos retos y veía cómo tanta gente se mete en esto. Y no les importa y siguen y lo hacen como parte de su estilo de vida, ¿verdad? A mí hace poquito me retaron a poner una foto de mi juventud, entonces cogí, saqué el poco de fotos que encontré y empecé a buscar una foto para ponerla y perdí como una hora, pero fue una hora chévere porque uno empieza a ver las fotos de antes y recuerdos y todo, ¿verdad? Por ahí dicen que recordar es vivir. Entonces yo me ponía a pensar en esto y yo le dije al Señor, wow, Señor, cómo nosotros los seres humanos en cosas tan efímeras, tan a veces sin sentido, gastamos nuestro tiempo sin entender que tú nos has hecho retos que son para vida eterna y son para traernos un bienestar, no solo para nosotros, sino para nuestras familias. Entonces yo meditaba en eso y yo decía, Señor, ¿qué retos tú nos has hecho a nosotros, tus hijos? Y especialmente como estamos en Día de Mamás, pues yo me enfoqué en 3 mamás que pienso que cogieron la palabra, ese reto que Dios nos dio, lo asumieron y Dios las bendijo por ser obediente a esos retos, a esa palabra que Dios nos da, ¿verdad? Y yo quiero empezar con una mujer. Bueno, primero voy a decir el reto. Yo quiero que vayan todos y el pastor José, si me ayudas a leer Josué 1:9, que yo sé que la mayoría de ustedes conocen. Josué 1:9. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces cuando yo vi esta palabra, yo dije, este es un reto de Dios, porque Dios nos llama a ser que fuertes y valientes, que no nos acobardemos, ¿verdad? Entonces yo pensé, bueno, tantas mujeres de la Biblia, pero se me vino a mi mente, a mi espíritu, Jocabed. Bible Trivia, ¿quién es Jocabed? ¿La mamá de quién? De Moisés, exactamente. Y yo quiero que vayamos a ver la historia de esta mujer en los tiempos que estaba viviendo, a las dificultades que se tenía que enfrentar, porque yo busqué lo que significa la palabra reto. Reto es un desafío, una situación difícil o peligrosa con la cual alguien se enfrenta. El reto es la meta a la que se llega a través de un plan de acción marcado previamente. Entonces, un desafío. Y yo creo que la mamá de Moisés se encontró con muchos desafíos. El primer desafío lo vemos en Éxodo capítulo 1. Donde ustedes saben que los israelitas estaban en cautiverio en Egipto y este faraón se levantó y decía, yo estoy como pensando que aquí hay demasiados israelitas. Imagínense que esta gente se levante contra nosotros, nos pueden llegar hasta
Nos pueden llegar hasta manejar ellos a nosotros, robarnos y demás. ¿Y qué tal si ellos deciden, estos israelitas, hacer amistad con nuestros enemigos y nos pueden acabar? Entonces el plan diabólico de este faraón ha sido que acabaran con los hijos primogénitos, varones primogénitos. Ese era el plan. Y este rey de Egipto, vamos a 1:15, Éxodo capítulo 1, versículo del 15 al 21, Pastor José, si tú me lo lees. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Y habéis dejado con vida a los niños. Respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Esa es la primera parte. Qué reto tan grande, pero mira, estas dos parteras asumieron el reto. Ellas no cogieron, hicieron lo que el faraón les había dicho, porque ellas eran israelitas y temían al único Dios verdadero. Ellas ahí estaban poniendo su vida con peligro, porque qué tal que el rey se hubiera dado cuenta, el rey egipcio las hubiera podido matar. Pero ahí dice la palabra algo tan importante, que ellas temían al Señor, y por haber sido obediente, hay una palabra linda aquí, Dios favoreció a las parteras y prosperó a sus familias. Cuando nosotros somos obedientes a los retos de Dios, Él nos favorece y nos prospera. Dos características importantes: nos favorece y nos prospera. Y en esa historia vemos a Jocabed, que era la mamá de Moisés, ¿verdad? Jocabed está en el 6:20, pero yo no me voy a ir al 6:20, ahí es donde dice que cómo se llamaba la mamá de Moisés, sino que me quiero enfocar en el capítulo 2, en el nacimiento de Moisés. Y vieron lo que pasaba aquí. Pastor José, ¿me lees por favor del 1 al 7 del capítulo 2 de Éxodo? Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó la cestilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño, y he aquí el niño lloraba. Y le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la niña de Faraón, a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de los hebreos para que te críe al niño? Y la hija de Faraón le respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Imagínense en esta historia.
Jocabed acaba de dar a luz a su hijo y ahí dice la palabra que era bello, hermoso, grande y lo tenía que matar. Ella no pudo, no pudo porque las que somos mamás y papás sabemos que eso no se puede, ¿verdad? O sea, el instinto que hay dentro de nosotras para ayudar, para proteger, para cuidar. Y dice la palabra que por 3 meses ella fue valiente y esforzada al reto que Dios le había dado, que nos ha dado a todos, y lo pudo manejar y lo pudo esconder. Pero cuando ya se le acabaron sus recursos de cómo esconderlo, ella se tomó el trabajo de ¿qué? Primero de soltar en su corazón y entender que el plan y propósito que Dios tenía para su hijo era mucho más grande que ella. Ella estaba limitada a ciertas cosas, pero se esforzó, fue valiente, lo cogió, lo metió en una cestilla, le puso calafateo, asfalto y brea, o sea, lo arregló muy bien para que no se hundiera y siguiera. Y ustedes ya conocen la historia de Moisés, un hombre que Dios usó para liberar a su pueblo, ¿verdad? Un hombre que todavía cada uno de nosotros lo reconoce porque aprendió a descansar en Dios. Entonces, ¿qué hizo la mamá de Josafat? Ella aceptó el reto de ser valiente, de esperar en Dios. Y como todas nosotras, lo que debemos hacer es de soltar a nuestros hijos. No importa la edad que tengan, desde que nacen, y entender que los planes y propósitos de Dios se van a cumplir en la vida de nuestros hijos, no importa qué. Porque aquí había un decreto de acabar con la vida de Moisés, pero los planes que Dios tenía con él eran mucho más grandes y maravillosos, así como la vida de cada uno de nuestros hijos. Ese fue el primer reto, una mujer que decidió confiar, esforzarse y ser valiente. Yo estuve entonces mirando en las escrituras y decía, bueno, Señor, dame otro versículo donde tú nos retas diariamente a hacer el bien. Y está en Marcos 12:30, Pastor José, si me lo puedes leer. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esa es la manera que Dios quiere que nosotros lo amemos. Y yo le pregunté una vez más y le dije, bueno, Señor, dime una mamá que haya vivido a tanta inmensidad esta palabra. ¿Y quién más que María, la madre de Jesús? Y yo quiero que leamos y estudiemos su historia, que yo sé que todos ustedes la conocen, pero cuando nos metemos en las escrituras y las leemos, siempre Dios nos da algo bueno y hay mucha más claridad, porque esto es lo que Dios nos manda, esto es un mandamiento, esto es un reto constante que Dios nos hace a cada uno de nosotros, no solo a las mamás. No importa la edad que tú tengas, si tienes 2 años, si tienes 50, 80, 20, 30, Dios te manda a que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, que lo coloques a Él como primero. Y esta mamá fue la mamá de Jesús, María. Entonces yo quiero, Pastor José, que nos vayamos a Lucas 1 del 26 al 38, por favor. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor estará contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho porque estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel,
¿cómo será esto? Pues que soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para que ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ok, 3 cosas que quiero resaltar en lo que acabamos de leer hoy. Primero, que él le dice muy favorecida. Cuando nosotros entendemos quién es Dios en nuestras vidas, cuando lo ponemos en primer lugar, cuando entendemos que lo tenemos que amar con todo nuestro ser, inmediatamente el favor de Dios está con nosotros. Eso es lo primero que quiero resaltar. Lo segundo que quiero resaltar es el 37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis y hablarle a aquellas mamás que de pronto están en estos momentos sufriendo porque sus hijos no están caminando con el Señor, o porque se han alejado, o porque el mundo los ha envuelto en ciertas cosas. Y aquí es donde yo las exhorto a que esta palabra la cojamos como una realidad en nuestras vidas, que las promesas que Dios le ha dado a cada una de nosotras para nuestros hijos se van a cumplir, porque nada es imposible para Dios. Nuestra oración tiene que ser constante. Nuestro clamor por la vida de nuestros hijos tiene que ser diario. Nuestra búsqueda de Dios por sabiduría tiene que ser la herramienta número 1 que nosotros pongamos en práctica todos los días para trabajar con ellos. Nada es imposible para Dios cuando nosotras lo amamos, cuando Él es el primero en nuestras vidas. Y lo vimos en la vida de María. Y ustedes dirán, claro, pero si fue María. Pero a María no le tocó nada fácil. María tuvo momentos muy difíciles. Y yo quiero que usted vea cómo cada una de nosotras, los que son padres, las personas, no importa, los jóvenes, vamos a tener que vivir momentos difíciles para la gloria de Dios. Y Pastor José, yo quiero que vayamos a Lucas 2. Ahí mismito, estamos cerquita. Y veamos lo que este profeta le dice a María. Yo quiero que vayamos a la presentación de Jesús en el templo y que me hagas el favor y me leas desde el versículo 34 hasta el 38 del capítulo 2 de Lucas. Lucas 2, 34. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, he aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y el 35. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahí voy a dejarlo porque ahorita sigo con Ana. Pero ¿vieron lo que le estaba diciendo a María? Que una lanza, una espada traspasará aún tu propia alma. O sea, que todos decimos, wow, bueno, María fue santísima, María fue, bueno, mejor dicho, lo mejor como amaba al Señor, pero eso no la quitó del que tuviera que vivir este dolor tan profundo, de ver cómo mataban a su hijo de la injusticia, de la manera más cruel y siendo lo más injusto que ha vivido la humanidad. ¿Para qué María tuvo que vivir todo esto? Ver, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! El entender que la vida de Jesús es un reto constante para nosotros, para que sea revelado nuestro corazón,
porque cada palabra que hay en este libro, la manera como nosotros la internalizamos, la obedecemos y la actuamos, va a reflejar cómo son los pensamientos de nuestros corazones. Y el pensamiento de nuestro corazón, ¿cómo tiene que ser? Que voy a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Eso fue lo que hizo María, una mujer privilegiada que tuvo que pasar por un dolor muy grande de perder a su hijo. Pero ella entendía que su hijo no era de ella, que su hijo había venido a este mundo para cumplir el propósito eterno. Y así debemos nosotras pensar. Nuestros hijos, amadas, no son nuestros. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Nosotros somos simplemente unas siervas del Señor, discipulándolos y formándolos para que el plan y propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Y para que las vidas de ellos, a lo que Dios los llame, al llamado que Dios le tenga, lo glorifique. Y cuando a veces uno habla de llamado, es que uno piensa que todos van a o cantar en la iglesia, o van a predicar, o van a dirigir el grupo de jóvenes, o van a trabajar con los niños. No, el llamado de Dios es donde Dios nos ponga a ser doctores, enfermeras, abogados, ingenieros, arquitectos, lo que Dios decida que ellos sean, pero siempre con la mentalidad de que su vida no les pertenece a ellos, sino que su vida les pertenece a Dios para glorificarlo en donde ellos se encuentran. Otra mamá ejemplar. Y el tercer reto que les quiero compartir hoy está en Proverbios. Proverbios 3, 5 al 6. Pastor José. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Tremenda palabra, la voy a leer yo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Creo que este es uno de los retos que Dios me está dando a mí en mi vida personal, porque mis hijos están entrando en la etapa de la adolescencia. Y ustedes saben, los que tienen adolescentes, si tú les dices blanco, ellos dicen negro. Si tú les dices azul, ellos dicen amarillo. Si tú les dices esto es lo que Dios piensa, entonces ellos te contestan, pero esto es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero hacer. Entonces es un reto constante en cómo, sin ser inquisitivos, pero siendo rectos y dominantes, sin ser regañones y anticuados, pero ser profundamente arraigados en la palabra, llegamos a ese equilibrio. Y yo creo que muchos papás y mamás se encuentran con ese reto constante en las cosas que ya nosotros sabemos que es lo correcto y que funciona, porque ya nos hemos pegado tantas veces en las cabecitas que sabemos que cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos nos va mal. Pero cuando nosotros con entendimiento de confiar en Él, de no apoyarnos en nuestro propio pensamiento, inmediatamente Dios endereza nuestros pasos. Hay cosas en la vida que a veces son absurdas. Y yo me imagino que ser joven en esta temporada es muy fuerte con todo lo que el mundo los está jalando, el Instagram, todo este poco del TikTok y todas estas cosas a los que ellos tienen que estar viendo y conectados todo el tiempo, pues obviamente les quita mucho de su mente, de su tiempo, de sus cosas. Es muy difícil para ellos equilibrar, pero más difícil es para nosotros ser papás equilibrados sin irnos ni a derecha ni a izquierda, sino formarlos a ellos en el temor de Dios. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y una mamá que me impacta en la palabra, y es la viuda que está en Primera de Reyes 17. Así que familias allá en sus casas, y aquí el pastor José le voy a pedir que me lea la historia de la viuda de Sarepta,
que está en Primera de Reyes del 17, del 8 al 16, pastor. Vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a las palabras de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Tremendo reto. Tremendo reto es saber que tú tienes que dar todo lo que tú has guardado para ti, para tu hijo. Bueno, ni siquiera para ti, para que el hijo comiera, porque había tanta hambruna en aquel momento. Pero Dios se le ocurrió retar a esta mujer, y ella aceptó el reto. Ella aceptó el reto de ser obediente. Ella no empezó a cuestionar. Hubo un momento que le dijo: pero Señor, si yo tengo un poquito de harina y de aceite, solo me alcanza para mi hijo y un poquito para mí, y ya esta es nuestra última comida y moriremos. Pero él le dijo: ves, hazlo. Y le dio la palabra del Señor. Aquí vienen, mamás, cuando nuestras enseñanzas se agoten, cuando nuestras palabras ya no hagan que más efecto hacer en la vida de nuestros hijos, cuando nos estamos incapacitados, cuando Dios nos esté pidiendo todo el final de nuestras fuerzas. Ahí es donde nosotros tenemos que confiar completamente en el Señor, entregarle completamente nosotras quiénes somos, y Él hará, Él nos dará esa palabra que manda para la necesidad de ese momento, y esa promesa de que nunca se agotará el aceite de la vasija, nunca se agotará el aceite. Es la palabra, el Espíritu Santo dentro de nosotros. La palabra que el Señor por medio de Elías había hablado. Esa palabra que Dios te ha dado para tus hijos es la palabra que tú tienes que atesorar en tu corazón. Y aunque por momentos no veamos, porque las circunstancias nos dicen todo lo contrario, en ese momento nosotras vamos a confiar, y todos nosotros, hombres y mujeres, vamos a confiar y vamos a esperar en que la palabra de Dios se cumple. Sus promesas son verdad, sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Eso fue lo que experimentó esta viuda. Y yo no sé ustedes, pero yo muchas veces me he sentido que mis fuerzas se agotan, que el conocimiento intelectual que puedo tener en la preparación natural que Dios me ha dado se me agota. O sea, es como si no tuviera nada. Como si solo me quedara un poquito de harina y de aceite en la manera de relacionarme muchas veces con mis hijos, en la manera de corregirlos muchas veces. A veces me siento, ups, ¿y ahora qué hago? Pero esos son los momentos donde Dios me enseña y me dice: no son con tus fuerzas, Lisbeth,
sino con mi espíritu. Entonces yo tengo que madurar y yo tengo que entender y decirle, Señor, yo voy a confiar en ti. Me alejo de la situación, le clamo a Él y suelto. Porque o si no andaría, yo no sé si a ustedes les pasa, algunos días, no siempre, pero algunos días de pelea con ellos. Y especialmente en esta cuarentena. Porque si ustedes saben estar, y como todos ustedes lo han experimentado, metidos en la casa constantemente, solos, estos niños, los jóvenes, todos nosotros estamos al borde de la desesperación. Tenemos que ser flexibles y confiadas en que Dios está haciendo una buena obra en nosotras para nosotros educarlos a ellos. Que tus fuerzas no se acaben, que simplemente cedas y seamos obedientes a lo que Dios nos ha llamado a hacer en cada circunstancia en la cual nosotras estamos viviendo. Ese es el tercer reto. Y ahora quiero retarlos en el Salmo 128. Y aquí es un reto para todas las personas que nos están viendo en este momento. Para los hijos, para las mamás y para los papás. Y yo quiero que leamos el Salmo 128. Un salmo que habla de la familia de una manera especial. Pastor José, si nos lo puedes leer. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Tremenda palabra para las familias. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Los primeros 2 versículos nos está hablando de que tenemos que ser familias sanas, dedicadas al Señor, temerosas de Él. Cuando tú logras entender qué es vivir una reverencia con Dios, cuando es que nosotros como hijos de Dios entendemos lo que es el temor a Él, cuando realmente tenemos una relación con Él, cuando realmente lo conocemos y entendemos quién es Él para nuestras vidas. Aquí nos está diciendo, bienaventurados todos los que tememos al Señor y que andamos ¿en qué? En sus caminos. Los caminos del Señor son claros. Ay, yo no sé, estudia las Escrituras y verás la respuesta para cada una de las preguntas que tú tienes en tu vida, en la tuya personal y en la de tus hijos. Cuando comas del trabajo de tus manos serás dichoso y te irá bien. Yo creo que aquí le está hablando a los padres de familia. ¿Por qué sé que les está hablando? Porque en el versículo 3 dice, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. ¿Qué es la vid? ¿Cómo son estas plantas de vid? Tienen 2 características estas plantas de vid y las estudié en este librito que se los recomiendo. Una familia debajo de Dios, de Tony Evans. Y el autor Tony Evans dice aquí que la vid tiene como dos propósitos o 2 características, ¿verdad? Una de esas características es que se enreda, ay, se me olvidó la palabra, espérense, aquí la busco. Una de esas características es adherirse, esa es la palabra. Ella se adhiere, sus ramas como que se adhieren a proteger.
Entonces el autor de este libro comparaba y decía: cuando el sacerdote de la casa teme a Dios, cuando el sacerdote de la casa vive los principios divinos, inmediatamente en el corazón de su mujer hay algo que hace que sus ramas se quieran sostener en su esposo, para encontrar ¿qué? Para encontrar ese amor, esa protección, ese cuidado. Cuando el hombre de la casa asume el papel que Dios le ha mandado, inmediatamente algo pasa en el corazón de su familia. Esa es la primera característica de la vid que él nombra aquí. Y la segunda característica de la vid dice que no es una planta que se queda chiquitica ahí, sino que es una planta que crece y crece y crece, y dice que puede llegar y coger y ponerse en toda la pared. Ustedes han visto esas enredaderas que crecen y que ven todas las paredes de las casas, están todas llenas de esas enredaderas. Bueno, en este salmo se está comparando exactamente lo mismo con nosotras como mujeres. Nosotras, si nuestros esposos nos dan esa posición y nos ayudan y cultivan en nosotros esa dependencia de Dios, ese sacerdocio que Dios les ha llamado, inmediatamente hay un crecimiento en nuestras vidas. Y ese crecimiento hace que nosotras crezcamos, que nosotras produzcamos fruto, que nosotras podamos estar seguras en la posición que Dios nos dio. Me pareció tan interesante porque este reto que Dios nos da del Salmo 128 no es solo para las mamás, no es solo para las mujeres, es para todos los miembros de familia. Y dice la parte B del versículo 3, y ya estoy terminando: tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Pero una vez más no dice el árbol de olivo, sino dice tus hijos como plantas. Una planta es algo pequeño que tú vas cultivando con amor, con fertilizantes, con cariño, con disciplina, tomando en realidad el sacerdocio de la casa. Inmediatamente, si nosotros permanecemos arraigados a la fuente, al Señor Jesús, inmediatamente nuestros hijos serán como esa planta de olivo. Ustedes saben cuántos años se necesita para que esa mínima planta se convierta en un árbol. 15 años. 15 años que con mente y corazón nosotros tenemos que estar prestos a cultivar la palabra de Dios, el conocimiento de Dios en la vida de ellos. Y dice el versículo 4: he aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Oh, wow. Si nosotros tememos al Señor, si aceptamos ese reto de esforzarnos y de ser valientes, si aceptamos ese reto de que nosotros cedemos nuestros caminos para que sean sus caminos, donde entregamos todo y confiamos plenamente en Él, ¿qué pasa en el versículo 4? Que seremos bendecidos, bendecidos con nuestros hijos, bendecidos en la casa con nuestro matrimonio. Y dice el versículo 5: el Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. ¿Ustedes saben qué es Sión? Dice la palabra en Hebreos 12:22 que el monte de Sión es el lugar donde tú conoces a Dios, que el monte de Sión es la ciudad del Dios vivo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros estemos en una coinonía y en una relación juntos todos, entendiendo que tenemos que ir al monte de Sión a alabarlo. Y veas a los hijos de tus hijos. Yo no sé ustedes, pero uno de mis anhelos es ver a los hijos de mis hijos, que mi descendencia, que los hijos de Emanuel y Valentina sean hombres y mujeres de Dios, que lo glorifiquen, que ellos sigan el legado de servicio, de amor, de entrega, de lo que han visto que nosotros le hemos modelado.
y la paz sea sobre Israel. Inmediatamente que nuestro hogar está en orden, nuestros hijos están en orden, eso sale, eso no solo se queda en nuestros hogares, eso sale a nuestra comunidad, sale a nuestro país, sale a esta sociedad que necesita algo diferente, algo bueno, algo nuevo. Así que, iglesia, este es el reto. El Salmo 125:1 dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible y que permanece para siempre. Si nosotros ponemos a nuestro Dios, si nosotros aceptamos ese reto diario que Él nos da de seguir en seguir en sus caminos y de que este libro sea lo primero en nuestra vida, vamos a ver el fruto en la vida de nuestros hijos. Yo les escribí algo y decía: ¿qué reto tenemos para hoy? Que toda nuestra vida, en cualquiera que sea el llamado que Dios nos ponga, sea para la gloria de Él. Que creamos en las promesas de Dios completamente para que el gozo, la paz, la fortaleza llenen nuestra alma. Que esta llenura de Dios se derrame en nuestros actos diarios de amor para que otros que lo vean le den la gloria al Padre. Que seamos hombres y mujeres de la palabra de Dios, que amemos, estudiemos, obedezcamos su palabra. Que seamos hombres y mujeres de oración para que nuestra influencia espiritual crezca en nuestros hogares y en nuestra sociedad. Que profundicemos en la soberanía de Dios y que estemos comprometidos al ministerio y al rol específico que Dios nos ha dado, como padres, como madres, como esposos, como hijos, como estudiantes, como siervos, como trabajadores. En cada área de nuestra vida Dios se quiere manifestar. Mi pregunta para ti es: ¿aceptas el reto? ¿Aceptas el reto de vivir plenamente para Dios? ¿Aceptas el reto de tener una vida consagrada a Él, a sus propósitos, a sus principios? Ese es el reto que Dios nos manda hoy. Olvidémonos de los retos de Instagram y Facebook, sino que abracemos los retos que Dios tiene para nosotros. El reto de vivir consagrados para Él. Y yo voy a terminar con una oración donde vamos a clamarle al Dios del cielo que se manifieste completamente en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos. Señor, en esta tarde, mañana que nos regalaste, en este día tan precioso que tú has permitido que el mundo, Señor, lo celebre como Día de Madre, venimos todos unánimes a clamarte, Padre, por una doble porción de tu Espíritu en nosotros. Te clamamos para que tú nos des sabiduría, entendimiento, que podamos entender claramente lo que dice este precioso libro y que podamos hacer bien todos los días en nuestras familias, con nuestros hijos, Padre. Yo te pido por aquellos hijos que están alejados de ti, en el nombre de Jesús, que tú los atraigas a ti con lazos de amor. Yo te pido por aquellos hombres que tienen un cego, están cegados sus ojos al mundo espiritual, para que tú quites esa ceguera espiritual y tú les des un renuevo y puedan ver y conocerte y ser sacerdotes de sus casas. Yo te pido por aquellos jóvenes que en su corazón te aman, pero que tienen tantas disyuntivas, Padre, por tantos retos que ven allá afuera, que decidan doblegar su voluntad a ti. Y a cada uno de nosotros, danos el discernimiento y la sabiduría de pertenecer y de entrar en tus caminos. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros, te pertenece a ti. Que te podamos glorificar todos los días de ella. Te alabamos y te bendecimos. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Iglesia,
Que Dios los guarde, los bendiga. Llamen a sus mamás, a sus tías, a sus abuelas, a todas aquellas personas. Aprovechemos el tiempo, seamos intencionales en decir todo lo especial que estas mujeres son para nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios por las señoras de esta iglesia, por todas las mamás. Son una bendición para el reino de Dios y son una bendición para mi vida. Que Dios las guarde, las bendiga, que pasen un día maravilloso en compañía de sus familias, que reciban el abrazo del Padre y que sepan que Dios las ama, que Dios nos ama a todos y que tiene grandes cosas para nosotros cuando permanecemos pegados a la fuente. Dios los bendiga.